bienvenidos al canal de YouTube del Centro de Simulación de la Universidad de Caldas. Mi nombre es Daniela Franco, en esta oportunidad voy a ser la moderadora de esta charla. Hoy nos acompaña el doctor Jaime Alberto Sierra, especialista en dermatología, el cual nos compartirá el tema sobre la piel en la pandemia del coronavirus. Recordemos que al final de la charla se abrirá un espacio de preguntas. Las preguntas se realizarán tipo comentario y pues ya tendremos la oportunidad de solucionar todas las dudas. Damos paso en este momento al doctor Jaime Alberto. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Jaime Sierra, yo soy médico y cirujano egresado de la Universidad de Caldas y dermatólogo de la Universidad de Antioquia. Pues me complace dar esta charla. Recalcati fue el que, digamos, dio una claridad más o menos del porcentaje de pacientes que tenían manifestaciones dermatológicas por COVID-19, cerca de un 20.4% de la población analizada. Posteriormente, entonces, siguieron apareciendo otros reportes de casos, y en este caso en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid se reportó el caso de un paciente de 32 años con un brote urticariforme, al cual le realizaron biopsia de piel y encontraron un infiltrado perivascular de linfocitos con algunos eosinófilos y edema de la dermis. Entonces, este es otro de los hallazgos que se comenzó a reportar con alguna frecuencia. En esta imagen podemos ver un paciente aquí, una imagen del tronco con unas placas eritemato-edematosas, muchas de ellas confluentes, afectando el tronco y las extremidades. En ocasiones este brote urticariforme se ha descrito que puede afectar las zonas palmoplantares. Como vamos a ver más adelante, suelen ser más frecuentes en pacientes jóvenes este tipo de erupciones.
También en Francia se describió este brote urticariforme en una mujer de 27 años, quien presentó pues afectación afacial y acral y que además tenía linfopenia asociada. Entonces vemos las mismas placas eritemato-edematosas, lo que confiere pues un abón clínicamente, y estas lesiones generalmente suelen durar menos de 3 a 5 días y presentarse concomitantemente con las manifestaciones del COVID, como son la fiebre, la odinofagia, las artralgias, incluso pues la diarrea. Posteriormente, en Valencia, España, hubo un caso muy interesante de una mujer de 28 años, a la cual, digamos, unos 3 días después de comenzar con síntomas sugestivos, inició con unas lesiones pruriginosas y eritematosas en los talones, que posteriormente se fueron tornando dolorosas y un poco más violáceas. No desarrolló ninguna complicación y requirió manejo hospitalario. Entonces, en esta área de los talones podemos ver estas placas eritematosas, un poco sobrelevantadas, de un aspecto edematoso, con un componente micropapular que da un aspecto como de pseudovesiculación. Estas lesiones también curaron espontáneamente en menos de una semana. Un caso de lívido reticulares transitorias se reportó en Estados Unidos en 2 pacientes. El primero fue un hombre de 67 años que presentó una lesión en muslo 7 días después de iniciar los síntomas, la cual duró pues menos de 24 horas. Y el otro caso, una mujer de 47 años que como antecedentes importantes tenía enfermedad celíaca y una tiroiditis de Hashimoto, la cual ya había sido pues valorada hospitalariamente, pero en su hogar dice que en el momento en que tuvo una exposición solar, sin embargo, dice que estaba cubierta con pantalones largos, presentó una erupción de un aspecto retiforme, eritematosa, que solo duró unos 20 minutos. Entonces, en la imagen del lado izquierdo podemos ver entonces unas máculas eritematoviolaceas de un aspecto reticulado, purpúrico, confluentes, afectando de manera unilateral el muslo derecho. Esto en el caso de los pacientes de Estados Unidos, el hombre de 67 años. Y esta de la paciente que después de haber tenido una exposición al sol, dice que no de manera directa, presentó este hallazgo como de lívido reticulares transitoria que no duró más de 20 minutos. Ninguno de los pacientes tuvo alguna complicación. Este es un dato importante porque digamos que a medida que ya se había avanzado en el tiempo y se habían reportado casos en piel, pues recordemos que los primeros fue lo del rash maculopapular, eritematoso, morbiliforme inespecífico. Posteriormente comenzaron a reportarse datos de urticaria en los pacientes, pero de 7 casos de Wuhan, todos pacientes graves que requirieron manejo en unidad de cuidados intensivos, presentaron además alteraciones del fibrinógeno y del dímero D, y tenían 4 de esos pacientes realmente un diagnóstico de coagulación intravascular diseminada. De esos 7 pacientes, finalmente fallecieron 5 y la muerte se presentó dentro de los primeros 12 días. Entonces, aquí podemos ver estas imágenes tan dramáticas de estos pacientes en los cuales vemos una necrosis digital distal con esas placas violáceas, confluentes, que son ya realmente fenómenos trombóticos y embólicos a nivel distal. Y esto, pues, digamos, es muy importante porque nos hemos dado cuenta que a través del tiempo, la tormenta de citoquinas que produce la enfermedad también no solo activa el complemento, sino que activa la cascada de la coagulación, y muchos de estos pacientes presentan estas complicaciones, y el trastorno de la coagulación no solo está limitado a las zonas sacrales, sino que también este fenómeno se presenta en los pulmones, en la vasculatura pulmonar, e incluso hay reportes de casos de acroisquemia en los miembros superiores. Entonces, este hallazgo como tal dermatológico sí es muy importante porque los pacientes que comiencen con síntomas iniciales de acroisquemia muy probablemente estén cursando con una coagulación intravascular diseminada, y esto sí es un predictor de mortalidad diferente a los anteriores hallazgos dermatológicos que les había descrito. La perniosis o los chilblains que llaman en la literatura norteamericana, son lesiones eritematosas y edematosas que se vuelven purpúricas y que sobre todo están localizadas en las zonas sacrales de manos y pies. En el coronavirus se ha descrito entonces estas lesiones en pacientes sobre todo jóvenes
y son asimétricas, es decir, no afectan todos los dedos. En este caso, en Qatar, se reportaron 2 casos de 2 mujeres, una de 27 y otra de 35 años, que no tenían ningún antecedente patológico previo, y a las cuales se les encontró estas lesiones que, como acá vemos, unas placas eritematoviolaceas en el dorso de los dedos e incluso en los pulpejos, que eran dolorosas. En ocasiones estas lesiones también pueden presentar vesiculación o ampollamiento y suelen ser dolorosas, como les había dicho, y recuperan más o menos en las siguientes 2 semanas. Esto es un hallazgo o un diagnóstico diferencial de lo que llamamos la perniosis lúpica. El lupus eritematoso puede producir también estos hallazgos, o la perniosis como una enfermedad aparte que está asociada con un trastorno vascular con los cambios de la temperatura. Entonces, este es un hallazgo que se está reportando muy frecuente en los pacientes con COVID-19. También entonces este es un caso muy particular por su rareza. Esta es de una paciente de Francia, una paciente de 64 años con diabetes mellitus, quien presentó una erupción eritematosa, confluente, sobre todo localizada hacia el área de los pliegues. La erupción en la descripción era muy similar a lo que en dermatología llamamos un síndrome de Babún, que es un tipo de toxicodermia en la cual presenta una erupción eritematosa confluente, que sobre todo se presenta hacia el área de los pliegues. Entonces, ¿qué vemos en esta paciente? Unas lesiones maculopapulares eritematosas que confluyen y que afecta principalmente los pliegues. Comúnmente el síndrome de Babún se presenta como una toxicodermia, es decir, una reacción a medicamentos. Pero llamativamente, esta paciente solo había tomado previamente acetaminofén, no había tenido antecedentes alérgicos y realmente al no haber ninguna asociación con un medicamento, pues simplemente se reportó como una otra manifestación asociada a COVID-19. También entonces un brote similar a pitiriasis rosada. Entonces aquí podemos ya ver la cantidad de manifestaciones dermatológicas que puede producir el coronavirus. Y es muy importante, y al final de la charla les voy a dar algunos tips, porque en cuanto a las manifestaciones inespecíficas no hay mucho que hacer, pero hay algunas manifestaciones específicas que sí nos pueden dar un dato pronóstico. Entonces, este caso se trata de un hombre de 27 años procedente de Irán, quien presentó además de los síntomas comunes, pues gastroenteritis, y posteriormente entonces desarrolla tos y algunos sintomatología respiratoria, donde encuentran unos hallazgos de infiltrados en vidrio esmerilado en las zonas periféricas. Y clínicamente, ¿qué podemos ver? Entonces, es muy chévere, digamos, esta charla porque podemos recordar algunas enfermedades dermatológicas que están dentro del diagnóstico diferencial. Recordemos la placa Heraldo, que es la placa que aparece casi siempre 15 días antes de que aparezca el rash secundario en la pitiriasis rosada, y recordar que la pitiriasis rosada es una enfermedad causada por herpes virus tipo 6 y tipo 7. Entonces, vemos una placa eritematosa con un collarete descamativo interno, ¿sí? Recordemos que las micosis, los hongos, dan collarete descamativo externo con costras y con vesiculación. Y posteriormente desarrolla el rash secundario, que son unas placas ovaladas similares a la primera, más pequeña, que tienen una distribución centrípeta, es decir, ubicada principalmente en el tronco y en la raíz de las extremidades. Entonces, este paciente claramente cursó con una pitiriasis rosada. Ahora, pues la pregunta es si realmente el paciente fue que desarrolló una lesión similar a pitiriasis rosada por coronavirus, o simplemente fue una reactivación de un herpes virus tipo 6 o tipo 7 por su condición de base, que me parece ser lo más probable. Este es un caso, digamos, que se sale del tiempo, y es porque también se ha reportado entonces casos en niños de un tipo de vasculitis leucocitoclástica que se les llama edema hemorrágico agudo de la infancia. Generalmente se manifiesta como unas placas eritematoviolaceas de aspecto a veces purpúrico, que suele afectar la cara, los pabellones auriculares y las extremidades. En el 2017, entonces, hubo un niño de 8 meses de edad que desarrolló estas lesiones y posteriormente entonces tenía sintomatología respiratoria que la había desarrollado una semana antes, y en el estudio le encontraron coronavirus, que es otro de los tantos, de los 7 coronavirus que afectan al hombre en la actualidad. Le diagnosticaron un coronavirus NL63. Entonces, en el 2017, aquí podemos ver entonces
que otros tipos de coronavirus también pueden tener manifestaciones dermatológicas y casi siempre son asociadas a la enfermedad o desencadenadas por esta. Este es el caso del niño, entonces vemos unas placas eritematoviolaceas, incluso a veces de aspecto purpúrico, y la localización típica y que nos guía en el diagnóstico es que se localizan preferentemente en los pabellones auriculares y en las zonas sacrales. Esta enfermedad cura espontáneamente en las siguientes 2 a 3 semanas y no necesita ningún manejo. Casi siempre está asociado a infecciones respiratorias virales del tracto respiratorio superior o a vacunas. Pero entonces, después de todas estas manifestaciones que les he mostrado, la pregunta que surge es, ¿podemos encontrar algún hallazgo específico que nos pueda orientar, ya sea hacia el diagnóstico o hacia el pronóstico de la enfermedad? Entonces, a la fecha, puede decirse que se han encontrado hallazgos que sí pueden dar luces a esta pregunta. En abril 15 se dio un reporte de 5 casos con estudios de histopatología e inmunohistoquímica en Nueva York y resaltaban, como les había dicho, la activación del complemento y la trombosis microvascular como eventos fisiopatológicos preponderantes en la infección por este coronavirus. Además, entonces, los pacientes que tenían estas manifestaciones de trombosis microvascular al estudio histopatológico generalmente eran los pacientes más enfermos que estaban en cuidados intensivos y que incluso se morían. ¿Qué encontraron entonces en el reporte de histopatología de estos pacientes? Entonces, aquí es muy importante porque digamos que esto marcó ya otra tendencia en el enfoque diagnóstico y terapéutico de la enfermedad. Y es que encontraron una vasculopatía trombogénica pausa inflamatoria con depósito de complemento. Además, entonces incluso hicieron tinciones de inmunohistoquímica y encontraron restos de la glicoproteína spike, que recordemos que esta glicoproteína es la que se une al receptor de ECA2 y la que está pues implicada en todos los eventos fisiopatológicos y en la entrada del virus a las células. Con estos hallazgos entonces dijeron, bueno, no, esto al principio se estaba describiendo como un síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero realmente en las biopsias pulmonares y en las biopsias de piel, pero de lesiones purpúricas, encontraron realmente que había un fenómeno de trombosis preponderante y de depósito del complemento. Y este mismo artículo entonces, muy importante, y es que comparte las imágenes, este paciente en la zona glútea, aquí vemos, tenía unas máculas purpúricas de un aspecto reticulado o retiforme, que es lo que en dermatología llamamos púrpura retiforme. La púrpura retiforme, cuando vemos estos hallazgos en piel, suele orientarnos hacia un fenómeno trombótico o vasculítico, donde hay un fenómeno de necrosis. Entonces, incluso aquí vemos ampollamiento, vesiculación y erosiones. En esta segunda imagen, que es la de la histopatología, aquí vemos un gran trombo intravascular en la dermis media, con un escaso infiltrado inflamatorio y con daño de la pared vascular. Importante fue que hicieron estudio de inmunohistoquímica y en las paredes vasculares había depósito de complemento C3 y C4. Entonces, que esto da luces en los eventos fisiopatológicos de la enfermedad. Posteriormente, entonces, en Milán, Italia, pues que fue una zona de las zonas del norte de Italia más afectadas por el coronavirus, se hicieron también estudios de histopatología a 3 pacientes, los cuales tenían lesiones distintas. Entonces, una de ellas, una mujer de 59 años, que tenía una erupción maculopapular eritematosa, un rash, o sea, el inespecífico, que es el que se presenta en la mayoría de los casos, y a esta paciente le encontraron en la histopatología dermatitis perivascular superficial y además, así no tuviera hallazgos de púrpura, en la histopatología se encontró vasos trombosados en la dermis con neutrófilos y eosinófilos. El segundo caso de una mujer de 89 años con exantema en tronco y en extremidades, la cual pues se recuperó. También tenía entonces extravasación eritrocitaria con cambios leves de vasculitis, pero sin trombosis. Pero llama la atención que los vasos sanguíneos en la piel también son afectados directamente. Y el tercer caso, el de un hombre de 57 años con una erupción maculopapular eritematosa que además tenía vesiculación y formación de costras. En este paciente, en este último caso en la histopatología, se le encontró
acantólisis suprabasal. ¿Y eso qué significa? Que hay una separación de los queratinocitos por un fenómeno inflamatorio o en ocasiones autoinmune. Cambios balonizantes, esto es decir, que los queratinocitos sufren como un fenómeno de edematización, que eso es muy típico de las infecciones por citomegalovirus o por el herpes virus. También se le encontró en la dermis vasos edematizados con infiltrado linfocitario de casos eosinófilos. Entonces, mire que a través del tiempo en la literatura se ha reportado más casos de afectación de vasos sanguíneos de pequeño calibre y en ocasiones también de mediano calibre por coronavirus, realmente por la activación de citoquinas del complemento y de fenómenos trombóticos. Estas son las imágenes clínicas suministradas por este estudio. La primera paciente entonces con una erupción maculopapular inespecífica que suele recordar mucho lo que vemos en pacientes hospitalizados cuando tienen intoxicación por medicamentos. En el último paciente, aquí teníamos unas lesiones papulares eritematosas con formación de costras necróticas que simulan una infección por herpes zóster generalizado o el herpes simple en el caso de que fueran vesículas agrupadas, pero el diagnóstico diferencial realmente sería el de herpes zóster o el de una varicela. Sin embargo, recordando que la varicela da lesiones en 3 estadios, es decir, pápulas, vesículas y costras, la podemos ver en el mismo momento en el paciente, cosa contraria que sucedía en este paciente, que ya todas las lesiones evolucionaron en el mismo tiempo. Y también comparten las imágenes histopatológicas en la cual claramente en estos círculos señalan la trombosis vascular con el infiltrado perivascular de linfocitos, de eosinófilos. Incluso en esta imagen en la parte inferior vemos un gran infiltrado inflamatorio linfohistiocitario en esta parte, aquí vemos entonces la formación, aquí había generalmente una vesícula, una lesión donde hay necrosis de los queratinocitos, y cuando hablamos de acantolisis es esta separación, esta hendidura, que no es normal porque los queratinocitos normalmente están cohesionados. Estos fenómenos de degeneración balonizante, necrosis, formación de vesículas, los suelen dar mucho los herpes virus. Y lo último que salió y tal vez que ha sido la descripción más importante hecho por un grupo español de 375 pacientes con manifestaciones dermatológicas. Entonces, ¿qué hicieron en esta publicación del 29 de abril? Recoger todos estos casos que tenían manifestaciones en piel y clasificar las manifestaciones en 5 patrones morfológicos. Darles además entonces, digamos, un peso respecto del valor pronóstico que tenían para, digamos, ayudar desde el punto de vista clínico a dar luces en este tema pronóstico. Entonces, encontraron 5 patrones característicos de manifestaciones cutáneas en pacientes con COVID-19. La principal de todas, ¿cuál fue? Las erupciones maculopapulares, las que les había dicho a ustedes, de ese tipo de erupción en la cual vemos máculas y pápulas eritematosas que confluyen y que pueden simular una intoxicación por medicamentos. Es la que más se presenta y se presenta casi en el 50%. Aquí vemos 47% de los pacientes. Las lesiones acrales con eritema, en este caso lo que les había dicho, la perniosis o pseudoperniosis, que se presenta en el 19% de los pacientes, suele darse más, como les había dicho, en pacientes jóvenes y generalmente se asocia a menor severidad de la enfermedad. Seguimos con otras lesiones vesiculares que simulan, como les dije en la anterior diapositiva, que pueden simular una varicela. Se presentan en el 9% de los casos, y la diferencia de una varicela, porque todas las lesiones están en el mismo estadio, diferente a la varicela. El cuarto patrón son las lesiones urticariformes, que se encontraron en 19% de estos 375 pacientes, y aquí encontraron una asociación importante a mayor gravedad, ya que el 2% de los pacientes que tenían estas lesiones tuvieron mortalidad, y realmente la que ha dictado el pronóstico desde un principio que les he hablado son las lesiones tipo lívido o necróticas, sobre todo la que tiene que ver con lívido racemosa, y necrosis, como les mostré las imágenes de los pacientes de China, que esta se presenta en el 6% de estos pacientes que ellos estudiaron, con una mortalidad asociada del 10%. Entonces, cuando nosotros vemos lesiones ya purpúricas de acrocianosis, lesiones de aspecto necrótico con isquemia,
realmente esto ya indica un mal pronóstico porque el paciente prácticamente la mayoría de las veces está en una coagulación intravascular diseminada. Estas son algunas de las imágenes clínicas que comparten. Entonces aquí vemos esta erupción papular eritematosa con formación de costras similares a varicela, todas en el mismo estadio, muy importante. Esta erupción de aspecto urticariforme, que la vemos como pápulas y placas eritematoedematosas, y aquí las vemos con una configuración anular, que la urticaria muchas veces puede dar esa configuración. Recordemos que en la urticaria las lesiones son evanescentes, es decir, duran pocas horas, reaparecen. Aquí vemos una lesión en el gran artejo del pie derecho, un hallazgo de una placa eritematoviolacea, que es típica de la perniosis, pero la diferencia de otros tipos de perniosis como la lúpica, en la cual esta, que es asociada a coronavirus, se presenta de forma asimétrica. Lo mismo en las extremidades superiores. Entonces, finalmente, en cuanto a las manifestaciones dermatológicas, ¿qué podemos encontrar? La erupción maculopapular inespecífica, que se presenta casi en la mitad de los casos, es la más frecuente. La erupción urticariforme, que está asociada algunas veces a mayor gravedad de la enfermedad. La erupción similar a varicela, que suele ser más rara. La libido reticular es transitoria. Sin embargo, cuando vemos libido racemosa, es decir, cuando vemos lesiones reticulares más pequeñas, confluentes, que son mucho más violáceas, esas deben ya indicarnos más gravedad, un pronóstico más sombrío en estos pacientes. Las placas eritematosas y dolorosas en talones que también pueden simular perniosis. La perniosis propiamente dicha en las zonas sacrales, la acroisquemia, la pitiriasis rosada, el síndrome Drive, que recuerden que es una erupción maculopapular confluente en el área de los pliegues. Entonces, todas estas reacciones cutáneas, como vimos, suelen ser inespecíficas. Y entonces, en las conclusiones, ¿qué podemos decir? Desde el punto de vista dermatológico, realmente, ¿para qué nos sirven? Para detectar casos pausisintomáticos, es decir, pacientes que tienen pocos síntomas, pero que con las manifestaciones dermatológicas nos pueden orientar a que tengan probablemente una infección por COVID-19 y requieran estudios adicionales. Desde el punto de vista pronóstico, realmente son las lesiones urticariformes y las lesiones acroisquémicas las que, digamos, nos pueden indicar un mayor riesgo de complicaciones o incluso de mortalidad. Finalmente, entonces, con todo este paradigma, pues realmente la dermatología es complicada porque las lesiones presentan un amplio abanico de diagnósticos diferenciales y cuando nos enfrentamos a un paciente con manifestaciones en piel y en el contexto de esta pandemia, pues tenemos que hacernos varias preguntas. La primera ¿es debida al coronavirus? ¿Hay realmente una asociación? Entonces, como vimos en algunos casos, puede que no haya alguna asociación, sino que la reacción inflamatoria puede hacer que algunas enfermedades que digamos en el momento están ahí quietas, quiescentes, como son las infecciones por herpes virus, puedan hacerse manifiestas y simplemente la infección por coronavirus, pues reactivar esta enfermedad. Entonces, esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. La segunda es una toxicodermia. Hay que recordar que estos pacientes reciben muchas veces medicamentos, es decir, antiinflamatorios, esteroides, incluso antibióticos, en los cuales tenemos claramente que detectar si hay una relación de causalidad al momento del presentar el brote y no retrasarnos en su manejo terapéutico, porque si a todas las manifestaciones dermatológicas las dejamos como causadas por coronavirus, pues tal vez no vamos a diagnosticar toxicodermas y el paciente se nos va a terminar complicando. Entonces, siempre, y hay que tener mucho cuidado, no todas las manifestaciones en piel son debidas directamente al coronavirus. Lo otro, dermatosis previamente exacerbadas. Entonces, ejemplos, pacientes que hayan tenido antes una pitiriasis rosada pueden volver a repetirla. El herpes virus tipo 6 puede quedar de por vida con la persona. Lo mismo pasa con el herpes zóster, que puede manifestarse más tardíamente y que también puede manifestarse como un herpes zóster generalizado. Si el paciente tiene una psoriasis de base y está controlada, pero muchas veces por la tormenta de citoquinas o por cualquier otra indicación requiera esteroides sistémicos, hay que recordar que los esteroides sistémicos son exacerbadores de la psoriasis.
Lo mismo sucede con las dermatitis seborreicas. Lo otro, que el paciente tenga una dermatosis concomitante no relacionada al coronavirus, es decir, que el paciente ya haya tenido esas lesiones en piel antes de presentar la infección por coronavirus, y eso puede ser también un factor de confusión. Entonces, como regla general acá, entonces siempre tenemos que hacernos esas preguntas y sobre todo entonces buscar esas lesiones que más se han asociado a peor pronóstico, como ya les dije, las lesiones urticariformes y las lesiones acroisquémicas o la lidedo racemosa. Aquí pues un resumen de todo el conjunto de manifestaciones dermatológicas. Recuerden que la dermatología ofrece un amplio abanico de diagnósticos diferenciales y esto es lo que va a la fecha. Realmente la activación, el fenómeno de tormenta de citoquinas, la activación del complemento y de la cascada de la coagulación con fenómenos o estado protrombóticos es lo que tal vez está dictando el pronóstico de esta enfermedad en muchos casos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Jaime Alberto. En este momento, pues abrimos el espacio de preguntas. Ya tenemos en nuestros comentarios una pregunta de John Arenas. Él pregunta, ¿se han documentado estos hallazgos en pacientes sin compromiso pulmonar, pero con test positivos de SARS-CoV-2? La pregunta, bueno, disculpa, me la repites que no la entendí muy bien. Qué pena. Claro que sí. ¿Se ha documentado estos hallazgos en pacientes sin compromiso pulmonar, pero con test positivo de SARS-CoV-2? Sí, se han reportado estos casos y les di un ejemplo de uno de los 3 pacientes estudiados en Italia, de la paciente que tenía manifestaciones en piel de un rash maculopapular, en la cual no tuvo complicaciones pulmonares, y que en la piel aparentemente por clínica no tenía lesiones sugestivas de isquemia o de necrosis, pero los hallazgos histopatológicos fueron compatibles con fenómeno de trombosis, pero pausinmune, es decir, había un fenómeno de un trombo vascular, pero con escaso infiltrado inflamatorio. Entonces, sí se presenta así estos pacientes no tengan manifestaciones pulmonares. Muchas gracias, doctor. En este momento no tenemos más preguntas. Entonces nos despedimos en esta oportunidad, pues agradeciéndole al doctor Jaime Alberto por todas las documentaciones, por toda la información que nos dio, al Centro de Simulación de la Universidad de Caldas y todos sus colaboradores, pues recordándoles suscribirse al canal de YouTube del Centro de Simulación para recibir notificaciones de todo el contenido audiovisual. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos también por su atención.